Hola, Emma. Veo más que a Emma. Veo a Diego, veo a Mirta y veo a Melissa. Bueno, veo sus nombres. Buenas tardes. Ahí estamos. Gracias. Hola, ¿qué Aquí, tal? ¿qué tal? Muy buenas tardes. Acá les voy viendo, les voy poniendo caras a quienes pueden. Es más grato para hablar, para quienes estamos de este lado. Bueno, mi nombre es Agustina Palacios. Vamos a esperar un minutito porque entré antes yo para ver que estuviera todo correcto, pero no quisiera empezar la clase antes del horario, así que vamos a esperar si vienen más compañeros o compañeras, si les parece un minutito. Mientras voy probando yo algunas cositas. Bien. Les pregunto, ¿ustedes ven la pantalla compartida? Sí se ve la pantalla. Sí. Buenísimo, gracias. Sí. Bueno, ahí se está sumando, creo que alguien más. Vamos a esperar un minutito más. Bueno, siendo que es el horario, entonces vamos a empezar. Muy buenas tardes. Les cuento que mi nombre es Agustina Palacios. Yo voy a estar con ustedes los días miércoles. Ayer me comentó el doctor López Martucci que no sé qué pasó, si fue algo técnico o qué fue lo que sucedió, pero no, solamente había una alumna. Así que no sé si el resto no le llegó la invitación o justo No, a tuvieron... nosotros no nos llegó la invitación. Ayer no nos llegó. Claro, él se imaginó algo así. No sé si había, la persona que estaba ayer está hoy aquí. Hola, profe, sí, estaba yo sola ayer. Bueno, Melissa. ¿Y a vos te llegó? ¿Te llegó? No, en realidad como no me habían agregado al grupo de Stitch, lo pedí por privado a una de las chicas del centro. Bueno. O sea que entonces entendí que no se va a contar la clase, no se va a computar, digamos, porque fue un error. Así que hoy sería la primera clase de ustedes, que siempre la da el doctor López Martucci, que es el titular de la cátedra, ¿sí? Así que con él van a tener la semana que viene. Yo me vuelvo a repetir porque creo que entró alguien recién. Mi nombre es Agustina Palacios. Van a estar conmigo los días miércoles. Y les cuento que los días lunes van a estar con el doctor Rech, los días martes con Mariano Martínez, los miércoles conmigo y los jueves con la doctora Estela Fernández Puentes, ¿sí? Y el doctor López Martucci, el doctor Mumare van a ir intercalando en alguna de las clases que supongo que son, que es la de Rech o Mariano Martínez, pero bueno, según me dijo el doctor
López Martucci el lunes o la semana que viene, no sé exactamente qué día, él les va a dar la bienvenida y van a, bueno, ya comentarles las fechas de los parciales y demás, que todavía hoy no las tenemos, ¿sí? Así que bueno, veo que me parece que es una cursada chiquita, no sé si ustedes saben, pero yo, hoy también estamos como muy poquitos y poquitas. Bien. Bueno, conmigo van a ver la bolilla 6, el módulo 6, ¿sí? Que engloba lo que es los derechos personalísimos, el derecho a la vida, el derecho a la integridad, el derecho a la identidad, el derecho a la libertad, el derecho a la dignidad, y bueno, y varias dimensiones donde se expresa el ejercicio de esos derechos. Pero antes de comenzar con ese módulo, como sé que no han tenido ninguna clase introductoria, le comenté entonces ayer a Pedro López Martucci que les daría algunas cuestiones muy básicas, porque ustedes después de esto lo van a desarrollar con cada profesor o profesora que tiene asignado el tema, ¿sí? Pero bueno, como para que después podamos en los siguientes encuentros nosotros y nosotras avanzar, y también para ustedes, para que hoy no empecemos directamente con la protección del derecho a la vida, ¿sí? Sin repasar, porque yo creo que son cuestiones que ustedes ya traen un poquito de derecho constitucional, algunas nociones básicas, pero que bueno, hoy las quería repasar. Pero antes de eso, vamos a hacer una cosa. Ahora les voy a, no sé si ya, supongo que sí, que conocen, ¿no? Este sistema, no me digan que me sacaron la posibilidad. A ver, voy a dejar de compartir, así, a ver si me vuelve. No, perfecto. Ahora yo les voy a dividir en grupos de a dos, ¿sí? Entonces ustedes van a pasar a estar con otra persona. Yo no tengo acceso a esa sala, solamente están ustedes con esa persona, ¿sí? 5 minutos. Entonces, quiero que si no se conocen, que se conozcan, se pregunten lo que a ustedes les interesa, porque lo que yo quiero es que ustedes presenten a la otra persona. Es decir, si a mí me toca con, no sé, a ver, con Mirta, yo le preguntaría, bueno, Mirta, no sé, ¿de dónde sos? ¿Trabajás? ¿Estudiás? ¿Querés que comente algo más? Como para hacer una presentación muy cortita en grupo, ¿sí? ¿Me entienden? O sea, le van a preguntar a la persona con quien les toca algunos datos para presentarla, ¿no? No cada una se va a presentar a sí misma, sino que ustedes van a presentar a quien les toque, de paso así se conocen. Y por otro lado, en vez de hacer la presentación clásica que suelo hacer yo siempre respecto de un poco de dónde vengo académicamente y demás, no lo voy a hacer así hoy. Si tienen, o sea, alguna pregunta o qué querrían saber, ¿sí? Para que yo les comente sobre mí. No sé, si tienen alguna inquietud, ¿sí? Si no me preguntan nada, después igual algo les comentaré, pero bueno, como para hacerlo un poquito más entretenido. Entonces, ahora les voy a separar en grupo. Se me fue otra persona, habíamos 7, ahora somos... Bueno, entonces vamos a hacer una cosa, voy a dividir en 2 salas, ¿sí? Para que, bueno, a quien le toque de 3, se van presentando, ¿sí? Como una cadena, como una rueda, ¿sí? Les voy a dar 5 minutos y se les traslada y después vuelven. ¿Me siguen? ¿Se entendió la consigna? ¿Sí? Y hacemos la presentación y ya después entramos con los conceptos y la introducción de la clase. A ver si sale esto, ¿sí? Bueno, Es automático, el sistema les va a separar en una sala, acá me avisa ya. En una sala van a estar Mirta, Nicolás y Sebastián, y en la otra sala van a estar Emma y Melisa, ¿sí? En 5 minutos nos vemos. Les va a llegar una invitación, ustedes tienen que aceptarla. ¿La ven la invitación? Melisa, te tiene que haber llegado en algún... Ahí están todos, perfecto. Bien.
Hola, Lucía. Hola, ¿Cómo estás? bien. ¿Y usted? Muy bien. Llegaste justo, estaban trabajando, a ver si te puedo mandar a una sala. Están trabajando una cosita en grupos, Sí. pero no sé, a ver si te puedo... Lucía, sí. Te voy a mandar a la sala 2, vas a estar con Emma y con Melissa, ¿sí? Ah, La bueno. idea es que se presenten, entre ustedes se hagan alguna pregunta así como para presentarse, ¿sí? Y bueno, y si quieren hacerme alguna pregunta a mí para la presentación, es la primera clase, es introductoria, ¿sí? A ver si me Ah, sale bueno. asignarte a la sala 2 con las chicas, ya en unos minutitos las busco. Tenés que Bueno, aceptar, te tiene que llegar una invitación, sí, ahí ya me llegó. genial. Hola, Cande. Hola Agustina. ¿Qué tal? Bueno, mirá, están trabajando en grupo, ¿sí? Te voy a asignar a un grupo. Recién entró Lucía también un poquito tarde, te voy a mandar a un grupo, así... Cande, sin asignar. Y Daniel también. Ah, bueno. Entró Daniel también, ¿no? Están entrando un poquito tarde. No pasa nada, solamente les quería explicar que están trabajando en grupo, entonces a ustedes voy a tratar de mandarles, a ver si puedo generar otra sala. La consigna es la siguiente, que se conozcan entre ustedes, así que pregunten, qué sé yo, de dónde sos, algo como para presentarse en grupo, ¿sí? Pero, por ejemplo, en este caso, Cande presentaría a Daniel y Daniel a Cande. Ahora cuando volvemos, ¿se entiende? Pero no sé si los voy a poder mandar. Sí, creo que sí. Tienen que presentar al compañero o a la compañera, así que pregunten lo que ustedes quieran, como para cuando volvemos al grupo. Ahora van a pasar a estar como en un grupito solo ustedes, como cuando vuelven, ¿sí? Presentar a quien, bueno, presentar mutuo, o sea, presentar a la otra persona, ¿sí? Daniel va a presentar a Cande y Cande a Daniel, ¿sí? ¿Se entendió? Ahí te veo, Daniel. Perfecto, clarísimo, gracias, profe. No, ahora lo que no sé si les voy a poder asignar, tendría que crear otra sala, estoy pensando. No sé cómo se hace eso. Bueno. Bueno, quédense acá ustedes, si les parece. Solo que yo voy a estar yo, pero yo ahora no escucho. Se quedan acá y se preguntan 2 o 3 cositas y ya, porque ya igual lo más rápido que puedan, porque tengo que volver a traer a la gente del grupo. Yo desaparezco y en 2 minutos vuelvo. Fantástico. Hola, buenas tardes, Candela. Hola Daniel, buenas tardes. ¿Qué La tal? ¿Cómo te primera vez va? que hago esto, así que no sé qué preguntas realizar. No, sencillo. Bien, voy a hacerte yo un par de preguntas y vemos cómo nos podemos orientar si te sirven. Dale. Bueno, ¿a qué te dedicas, aparte de ser estudiante? Soy militante y estoy en un grupo de investigación de la Facu. Mira qué bueno. ¿De qué, che? Sí. El grupo de investigación de Derecho a la Ciudad. Mira qué bueno eso. Sí, de Slavin, sí. Ah, Bueno, sí, con el doctor Slavi. Sí, sí. lo vi, sí, los talleres esos. No talleres, sino grupos de investigación. Está bueno. Sí, sí, está bueno para presentar artículos y para informarse un poco más que nada, porque bueno, hay gente que da las charlas de otros lugares, así que está buenísimo. Está bueno, muy bien, bárbaro. Fantástico. Bueno, sos muy joven, así que no, yo soy, como verás, un señor mayor. ¿Cuántos años tenés? 61. Soy empleado de banco y
Entré principalmente porque estaba cerca de la sucursal, la facultad. Me iba a dar un gusto, voy a estudiar algo que me guste. O por lo menos qué que me bueno. despierte cierto interés. Todavía no tengo muy claro para qué lado orientarlo porque estoy experimentando todo. O sea, por ahí me gusta mucho, la pasé muy bien con teoría general del derecho, la pasé muy bien muy bien, digamos. O sea, la disfruté mucho, filosofía también. Como Sí. que te haces preguntas y cosas por el estilo, y aparte te preguntás, ¿y esto sirve o no sirve? ¿Para qué estoy estudiándolo? O sea, ¿puedo ayudar a alguien con esto? La principal orientación, que es una deformación profesional mía, es justamente por el trabajo, es orientación al consumidor. Mira, Como vi que los bancos muchas veces se aprovechan de la gente, entonces ver la parte que me tocaba a mí. Vos sos militante, yo hasta hace poco era delegado, o sea que más o menos tengo cierta conciencia de lo que les pasa a los compañeros, o lo que le pasa, poner en mi caso, al cliente o al consumidor, y muchas veces también en ponerse al lado del consumidor. Y afortunadamente con la ley del consumidor, que justamente por mi trabajo nos hacían estudiarla, y con el nuevo cambio de código, ha mejorado mucho la relación de los, digamos, de las personas que tienen más poder, como las empresas, con los clientes. Más o menos, hasta ahí. Muy somero. Hasta ahí. Buenas, Muy, acá hemos bueno, vuelto. ahí arrancamos. Bueno, les cuento que se fue incorporando gente que llegó un poquito tarde a la clase. Entonces, bueno, creo que en el caso de Daniel y de Cande pudieron conversar, pero creo que hay gente, iPhone de Hernán tengo y no sé, alguien más que se sumó después. Les comento, mi nombre es Agustina Palacios, estamos en la clase de humanos, que es la clase introductoria, porque la clase pasada, mientras vuelven de la sala 1, porque yo creo que igual ya volvieron. Bueno, lo repito rapidísimo, la clase pasada no se pudo dar, la de ayer, me dijo el doctor López Martucci, porque no les ha llegado la invitación, bueno, no importa. Estamos hoy en la clase introductoria que va a ser conmigo, el profesor López Martucci, que es el titular de la cátedra, va a estar con ustedes la semana que viene para, bueno, comentarles algunas cuestiones, entre ellas fechas de parciales. Habíamos hecho una modalidad que consistió en dividirnos en grupitos, ¿sí? Igual somos pocas personas, para presentar al compañero o a la compañera, con alguna pregunta, ¿sí? Y también les había dicho, eso me olvidé decirles a Cande y a Daniel, que yo no me presenté, así que me hagan ustedes alguna pregunta que les interese, ¿sí? Como para que yo me pueda presentar. Pero bueno, empecemos con las presentaciones. Si les parece, les voy dando, bueno, quien llegó tarde se presenta a sí mismo o a sí misma, ¿sí? No pasa nada. Pero yo voy a ir marcando el orden según cómo les tengo en la vista mía, así que bueno. La primera que tengo es a Cande. Así que Cande creo que va a presentar a Daniel, ¿no? sí, bueno, Daniel empezó a estudiar Derecho porque le llamó la atención, porque le quedaba cerca de su lugar de trabajo. Es una persona con mucho interés para el ayudar a los demás. Se metió para orientarse en Derecho al Consumidor, porque es la rama en la cual él trabajaba, en la cual él tenía relación. Y bueno, eso es lo que llegamos a hablar. Es alguien bastante interesante por el hecho de que le sigue dando eso de investigar y entender y nuevos aprendizajes, que está buenísimo. Que me parece muy fundamental tenerlo, y nada, lo quería decir. Bueno, muchísimas gracias, Cande. Bueno, vamos con Daniel, entonces, que va a presentar a Cande, así no nos Bueno, perdemos. gracias, Cande, por la introducción. Permítanme presentarles a Cande Balbuena, que es, como ella misma se autodefinió, una persona militante y aparte una persona con muchas inquietudes porque está trabajando con el doctor Slavin en el Centro de Investigación de Derechos de la Ciudad. Algo muy importante que tratar de incorporar, que me parece muy interesante también, que lo que ella me dio a entender y me contó recién, es saber que se puede ver la ciudad de diferentes puntos y de diferentes opiniones, y cómo integrar y cómo presentar artículos o a lo mejor ordenanzas también, acompañando a la concejalía,
de que ayuden a la integración de la ciudad, y más que nada en los derechos de los habitantes, que algunas veces estamos muy dispersos y desprotegidos. Así que les presento a Cande, entonces tengo el gusto de presentarles a ustedes una persona con muchas inquietudes sociales. Bueno, Daniel, muchas gracias. Vamos a seguir con Emma. ¿Quién te tocó presentar, Emma? Me tocó Melissa. Melissa tiene 26 años, trabaja en el Servicio Penitenciario de Mujeres. Empezó la carrera de Derecho porque le gusta y se nota que tiene un gran interés en la carrera. Buenísimo, muchas gracias, Emma. Y Melissa, ¿te animás a presentar entonces? ¿A quién ¿A vos te tocó Emma o te tocó otra Sí, persona? a mí me tocó Emma. Sí. Dale. Bueno, Emma empezó a estudiar Derecho, le empezó a llamar la atención por situaciones personales que le han pasado a ella, entonces se abocó un poco a la carrera, que la hace en conjunto con otra carrera también que es la de martillero, y por lo que estuvimos hablando, le interesa, por lo menos para lo que va de la carrera, la parte penal. Así que bueno. Bueno, buenísimo. Muchas gracias entonces. Vamos a seguir, gracias Melissa, gracias Emma, vamos a seguir con Mirta. Mirta Rocco. Mirta, ¿quién te tocó presentar? Hola, y estuvimos con Sebastián, estuvimos en la sala, Ajá, con Sebastián y con Nicolás. bien. ¿Y quedaron en No sé presentar? si se vio todo eso o No, se no, no. escuchó. No, no, cuando Ah. pasan a una sala así, les digo para que lo sepan, porque Entre nosotros. Nunca. ustedes es como si se hubieran ido a otra aula. Sé que les digo porque a veces yo no los escucho ni nada. No sabía, creía El que lo resto veían se todos los escucha. demás. No, para nada, para nada. Así que bueno, Mirta, no sé si se presentó alguno, si querés presentar a alguno de los chicos o no. O no Sebastián, no me acuerdo si estuve con Sebastián y con Nicolás. No, Sebastián creo que era el que estaba estudiando ahora para no perder este cuatrimestre, pero le interesó otra carrera, dice. Mira, ¿qué carrera? No lo dijo. Bueno, ahora le Creo vamos que a no lo preguntar. dijo, ahora lo va a decir él. Le digo que bueno, está bueno porque siempre todo lo que se aprende está bien, está bueno, siempre sirve para algo. Siempre suma, el conocimiento siempre suma. Buenísimo. Y Nicolás es bueno, que está estudiando, que lo que pasa es que hablamos mucho, nos derivamos con los talibanes y los derechos humanos y la sharia y toda esta historia. Tuvimos una conversación muy linda. Bueno, me alegro lástima que muchísimo. no sé. Sí, estuvimos hablando todo este tema y los refugiados, ¿no? Y todo este tema de los derechos humanos que más vigencia que nunca, ¿no? Creo que tendría que tener. A nivel mundial y también local. Así que, bueno, tenemos muchos temas por tratar y por abordar. Sí. Buenísimo, Mirta. Bueno, no sé si los chicos van a decir algo de vos o querés aprovechar y decir algo más. Y lo primero que soy la más joven, después eso está... Te voy a la saga, Mirta. Dale, estamos ahí. Bueno, muy bien. Gracias, Mirta. Bueno, no sé, me seguiría Sebastián a mí en el orden de... Bueno, yo ahí estuve en el grupo con Nicolás y Mirta, y como dijo ella, estuvimos hablando también del tema de los talibanes, de cómo son las distintas corrientes del islamismo, que algunas son muy conservadoras, pero hay otras que son mucho más moderadas, y bueno, también anduvimos hablando de que Mirta nos dijo que es jubilada y que está estudiando Derecho, si no me equivoco había sido porque te gusta, pues, sí, bueno, pues si no estarías en esta carrera si no te gustará, ¿no? Pero bueno. Después con Nicolás dijo que tiene 24 años y cursó esta carrera, pero le fue mal en una pregunta y lamentablemente desaprobó. Esta materia. Bien. Claro, en esta materia. Ajá. ¿Y vos, Sebastián, sos el que te vas de la carrera? Claro, o sea, como no sé si voy a volver después, entonces prefiero tener la mayor cantidad posible de materias aprobadas antes que cualquier otra cosa. ¿Y qué vas a estudiar?
Estaba viendo, todavía no lo tengo bien decidido, pero estoy con las carreras de la UTN. Ajá, bueno, te vas a otro extremo. Bueno, muy bien. Esto igual siempre suma, como decíamos con Mirta. Bueno, muy bien. Gracias, Sebastián. Nicolás, ¿querés agregar algo más? ¿Con quién cursaste, Nicolás, que perdiste por una... ¿Con nosotros? No. Ah. En la comisión del doctor Farinela. Ajá, sí. Estuve muy cerquita y bueno, se me escapó porque por no presentarme al parcial me presenté directamente al recuperatorio. Por ahí después pensándolo en frío, si me hubiera presentado al parcial, al segundo parcial, por ahí si mi mamá lo hubiera visto el error y bueno, hubiera estudiado con más profundidad. Bueno, no pasa nada, es una segunda oportunidad, más ya ya debes conocer mucho la materia, así que va a ser mucho más fácil esta vez. Esperemos sumar más cosas. Bueno. Bueno, no sé si quieres agregar algo más o pasamos a... Me sigue Juan acá, Juan Ormachea. Sí, Hola, que profe. sí, Hola, no sé, perdón, ¿ya estamos, Nicolás? Entiendo que sí. sí, doctora. Bueno, buenísimo. Hola, Juan, ¿vos llegaste más tarde o vas a presentar a alguien? No me acuerdo si estabas en un grupo. No, porque yo ayer no tuve una clase porque supuestamente empezábamos mañana. Entonces, y el link de los datos lo pasaron a la noche. Entonces eso. Ah, Sí, bueno. tal cual, claro. O sea que a mucha gente le pudo haber aparecido que empiezan mañana. Sí, figuraba en el set que empezaba el jueves. Bueno, nada, tomo nota. Espero que, no sé cuántas personas son, pero bueno, no pasa nada. Estabas hablando, Juan, ¿no? ¿Eras? Yo te perdí. Sí, yo, profe. Bueno, contanos algo de vos, lo que vos quieras para presentarte. No sabría qué decir. ¿Sos de Mar del Plata? Te pregunto yo. ¿Sos de Mar del Plata? Sí, soy acá de Mar del Plata. Ajá. Bien. Y nada, trabajo en un estudio jurídico. Ajá. Bueno, mira, ya 2 datos. Y no sé qué más decir. Está bien, por ahora está perfecto. Está perfecto. Gracias, Juan. Vamos con Franklin. Ah, no, perdón, sí. ¿Lucía ya hablaste? No, Lucía no. Lucía Silva. No te escucho, Lucía. No sé si está... No debe funcionar el... Porque no se te... A ver ahora... Si lo desenchufás, capaz que te escuchamos. ¿No? Sí, ya lo Ahí, desenchufé. dale. Ahí está. Bueno, yo soy Lucía Silva, soy de Mar del Plata. Bueno, empecé la carrera de Derecho el año pasado y empecé porque siempre, desde que era chiquita, me llamó la atención, siempre quise ser abogada. Wow. Y bueno, terminé el secundario y lo vi una oportunidad para trabajar de algo que me gusta, ¿no? Y aprender más sobre algo que me llama la atención. Buenísimo. Bueno, buenísimo, Lucía. Muchas gracias. Ahora sí vamos con Franklin. Hola, ¿se me escucha? ¿Sí? No prendo la cámara porque no me anda muy bien, entonces. No te si no la... preocupes. Bueno. No, bueno, me llamo Frank, tengo 23, ya hace unos años que estoy en la carrera. Trabajo de técnico de computación y básicamente eso. No tengo mucho. Y ayer me vacuné y estoy medio lelo, así que... Bueno, Me ya vacuné, enseguida vas a reflotar. A veces pasa con la vacuna. Pero bueno, lo bueno es que te hayas vacunado. Bueno, buenísimo, Franklin. Bueno, no sé si me estoy obviando a alguien o ya nos presentamos. ¿Ustedes ya se presentaron? Si obvié a alguien, por favor díganme, porque con eso de... Bueno. ¿Y tienen alguna pregunta? ¿Qué les interesa saber de mí? ¿Les interesa saber algo? ¿Por qué te iniciaste en el derecho? ¿Qué te llamó la atención de la carrera? Bueno, Sebastián, yo en realidad empecé a estudiar Derecho porque toda mi familia venía del ámbito del derecho.
En realidad fue eso, tipo en segundo o tercer año dije, esto a mí no me gusta, y dije, pero bueno, por cuestiones familiares tenía como ahí esa cuestión de que tenía que terminar. Y cuando empecé a trabajar de abogada, siempre lo cuento, no sé si les tendría que contar esto a ustedes, nunca me preguntaron, eso me preguntaste a vos, pero bueno, yo me acuerdo que en ese momento iba a tribunales a la mañana, que eran largas colas, ¿no? Porque no estaba informatizada. Volvía a mi casa, lloraba e iba al estudio, ¿no? Eso fue un año más o menos. Porque no me gustaba el ejercicio de la profesión, así a mí no me gustó. Y entonces dije, bueno, acá hay que buscar una vuelta. Empecé a dar clases, en la facultad me empezó a encantar el tema de la docencia, y cada vez me metí más. Después, bueno, trabajé unos años en ANSES, pero bueno, trabajaba porque tenía que vivir. Y me surgió la posibilidad de irme a hacer una especialización. En ese momento yo siempre trataba de hacer posgrados, me gustaba mucho el derecho de familia, pero me fui a España a hacer un doctorado. Me fui por un año y me quedé 8, viví en España 8 años y trabajé allá en una universidad que se llama Universidad Carlos III de Madrid. Y bueno, y allá también tuve la suerte de ser docente, de trabajar en varios ámbitos. Y bueno, allá por el 2008 volví y, perdón que me sonó el teléfono, volví para acá y trabajé en la municipalidad, en la Dirección de Derechos Humanos, ¿sí? Unos años. Pero bueno, quería volver a lo académico, que era lo que yo hacía en España. Me gustaba mucho, trabajaba en grupos de investigación y cuestiones así. Así que me presenté al CONICET. ¿Saben lo que es el CONICET? Es el organismo que nuclea a los y las investigadores, ¿no?, en nuestro país. Y bueno, ingresé al CONICET en el año 2013 y desde ese momento que trabajo en CONICET. Soy investigadora de CONICET. Generalmente cuando pensamos en CONICET pensamos como en ciencias más duras, ¿no? Pero bueno, sí, esto está bueno que lo sepan porque el derecho no solo nos lleva a ser abogados, abogadas o abogades o jueces, sino que tenemos otras posibilidades, ¿no? Entre ellas, bueno, en mi caso, trabajo en CONICET y tengo asignado un lugar de trabajo, que es en la Facultad de Derecho, en el 8º piso. En el 8º piso hay un centro que se llama Centro de Investigación y Docencia en Derechos Humanos Alicia Moró, donde tenemos un espacio, donde tenemos varios grupos de investigación. Yo dirijo uno sobre discapacidad, sociedad y derechos humanos, es un grupo interdisciplinario. También dirijo una clínica jurídica en discapacidad, sociedad y derechos humanos. Y bueno, trabajo más que nada en estas cuestiones que tienen que ver con la investigación, con la docencia y también con la extensión universitaria. Así que bueno, empecé por inercia, pero bueno, ahora desde hace, les diría unos 20 años que encontré mi pasión y bueno, y trabajo en estas cuestiones. No sé si alguien quiere saber algo más. Yo tengo una pregunta, más que nada porque mi madre está en el grupo de investigación que tenés vos y en la clínica jurídica. ¿Tu madre? Sí, Débora Balbuena. Soy la hija de Débora, claro, ahí está. En grupos de investigación. Ya, tenés el gen. Mira, Cande, bueno, buenísimo, ahí caí, sí. ¿Cuál fue el primer, no sé si sería trabajo la palabra, que hiciste con la Corte Interamericana? Porque sé que tenés un trabajo bastante largo de eso y siempre me llamó la atención con cuál iniciaste, con qué iniciaste ahí trabajando. Bueno, no, vos te debes referir a la Convención de Naciones Unidas de Discapacidad, ¿no? ¿Sí? Sí. Ya vamos a ver. Ustedes avancen un poco, van a ver que dentro de lo que es el sistema de protección internacional de los derechos humanos, está el sistema universal de protección, donde está la ONU, las Naciones Unidas, y hay sistemas regionales, el sistema interamericano, el sistema europeo, ¿sí? En mi caso, cuando yo estaba en España, haciendo el doctorado, yo me fui de acá por un alumno con discapacidad. Yo daba la materia de Derechos Humanos y tuve un alumno, Seferino, año 2000,
y me dice un día que por qué, en ese momento todavía no estaba incluida la discapacidad en el programa de Derechos Humanos, y me dijo por qué no tratábamos los temas de discapacidad, porque hablábamos de mujeres, hablábamos de pueblos originarios, pero no hablábamos de discapacidad. Y entonces yo no tenía respuesta para eso, nunca lo había pensado, y me pidió él dar una clase a sus compañeros y compañeras. Me senté, año 2000, yo me estaba por ir a hacer mi doctorado, y lo escuché y me cambió la vida, porque empecé a pensar desde lo que él decía de la discapacidad, la discriminación que sufren las personas con discapacidad y demás. Así que bueno, cuando llegué a España decidí que mi tesis doctoral iba a ser sobre discapacidad, y empecé a trabajar en la universidad, como les dije, por muchas cuestiones, no les quiero aburrir, pero bueno. En ese momento, y esto lo van a ver en la segunda parte, bueno, ahora vamos a ver algunas cosas en esta primera también, así que esto les viene bien para ya sobre cuestiones de conocimiento. En ese momento se estaba gestando en Naciones Unidas la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿sí? Esa convención se aprobó en el año 2006, entró en vigor en el 2008, pero bueno, cuando yo estaba en España se estaba elaborando. Y como trabajaba desde la universidad con el gobierno de España, bueno, tuve la posibilidad de ir a Nueva York, cuando se estaba gestando esto, a varias de las reuniones, y de participar de los debates de lo que sería luego la convención. Entonces, bueno, empecé ahí con ese trabajo que bueno, más que nada me enriqueció mucho, porque mi tesis doctoral tenía que ver con esa convención y con modelos de tratamiento de la discapacidad. Ya les voy a aburrir un poco con eso. Así que bueno, Cande, empecé por eso, por las vueltas del destino, porque increíble, ¿no? Yo estaba ahí con mi acento argentino como parte de la delegación española en ONU, pero bueno, a partir de ahí empecé a trabajar ya más en cuestiones más de derecho internacional y demás, que era, creo, apuntaba a tu pregunta. Fue por eso, por el destino. ¿Algo más? ¿No? Qué bueno. Buenas experiencias que tuviste, qué lindas sí, experiencias. tuve lindas experiencias, tuve mucha suerte también. Es a veces, yo digo, bueno, ¿no? Estar en el lugar indicado y bueno, acompañó la suerte en ese sentido. Bueno, y un poco eso, que me gusta mucho lo que hago, que me gustaba, por eso siempre les digo que traten de, en la medida que se pueda, ¿no? Buscarle la vuelta y hacer lo que les gusta, porque más, bueno, en todo momento de la vida, ¿no? Pero ir buscando ese rumbo, aunque a veces, como me pasó a mí, me recibí y me quería matar porque no me gustaba esa parte de la profesión, ¿sí? Pero bueno, el derecho tiene eso, te da muchas posibilidades. Y también es bueno que ustedes sepan, porque no siempre se sabe, que en la Facultad de Derecho hay grupos de investigación sobre estas u otras temáticas que a ustedes les interesan. No sé, capaz que les gusta el derecho comercial, el derecho penal, que alguien decía que le gustaba, y bueno, y posibilidades para hacer otras cosas, cada vez más. En ese sentido es interesante saber. Bueno, si entonces no les intriga nada más, y a mí tampoco por el momento, vamos a pasar a, como les decía, como no tuvieron la primera clase introductoria con el doctor López Martucci, y conmigo van a ver el módulo 6 sobre derechos personalísimos, derecho a la vida, la identidad, la dignidad. Voy a hacer una introducción muy breve, muy breve. Pero les traje antes de esa introducción, a ver si lo puedo hacer. Traje un videíto también muy cortito, que me gusta, a ver si lo puedo hacer. Compartir sonido. ¿Podré hacer esto? Debería. Ya se lo voy a hacer, esperen un segundito. Vamos a ver primero ese video cortito y después les voy a empezar a hablar y ustedes cualquier cosa me van preguntando. ¿Ahí compartí pantalla yo? No se ve. No se ve. No se ve. Como que se me quedó trabado. Bueno, pruebo esto y si no el video lo dejamos para otro momento. Pantalla. A ver. A ver. Ahí se está como compartiendo algo, profe.
sí, ¿no? Pero me parece que no es lo que quiero. Como que se me quedó trabada una cosa en la computadora y no lo puedo sacar. El PowerPoint en versión grande. Entonces estoy tratando como de adivinar. Se ha detenido la función de compartir. Piripipi. Bien. Bueno, vamos a dejar el video. Última vez, a ver si la tercera es la vencida. Ahí. Y lo es. Acá, derechos humanos. Le voy a pasar un video muy cortito de Fabián Salvioli, profesor de la UBA, honorario, bueno, ha estado en varios comités, es una persona súper experta, que es muy cortito y habla sobre los derechos humanos así de manera muy general. Después vamos a hablar algunas cuestiones un poquito más en particular. Ahora sí, creo que voy a poder. Acá. Sonido. Ahora lo que les voy a pedir es que ustedes me confirmen si tienen sonido. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Sí, profe. Sí, sí. Me avisan si no se escucha, ¿no? De poco se habla tanto y se conoce menos de los derechos humanos. Los derechos humanos son un conjunto de derechos que todas las personas tenemos porque somos personas. Es decir, da igual a qué raza pertenezcamos, qué color de piel tengamos, qué religión profesemos, por ahí no profesamos ninguna. Nuestras posiciones políticas, si nos portamos bien o mal en la vida, todos tenemos derechos humanos. Y el Estado es el responsable de respetar esos derechos y de garantizarnos efectivamente esos derechos. El Estado tiene por función esencial... Perdonen, pero yo escucho bajito. ¿Ustedes escuchan bien? Lo importante es que escuchen ustedes. Yo escucho bien. Perfecto. Sí, se ¿El resto sí? Perfecto, perfecto. Esencial respetar y garantizar los derechos humanos. Y entonces todos los poderes del Estado deben hacerlos. A veces tenemos un concepto muy restringido de derechos humanos. Se piensa en derechos humanos solo cuando, por ejemplo, una persona sufre un maltrato en una comisaría. Pero no es solamente eso. Cuando vas al hospital y no te dan los medicamentos que necesitas, hay una violación de derechos humanos. Cuando no te dan la educación que es necesaria, hay una violación de derechos humanos. Cuando tus derechos laborales no son respetados, hay violación de derechos humanos. Por eso es muy extraño que alguien diga, a mí los derechos humanos no me interesan o no me importan. Más bien es como cuando un cirujano dice, a mí la anestesia no me importa. Bueno, la anestesia hace al trabajo del cirujano y a la vida de todas las personas hacen efectivamente los derechos humanos. ¿Cuáles son esos derechos humanos? Bueno, están permanentemente evolucionando, pero al menos podemos hablar de que son los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Y si los traducimos a derechos concretos, a no ser privado arbitrariamente de la vida, a no sufrir torturas o tratos crueles, inhumanos y degradantes, a que se nos proteja contra la trata de personas, que es un gran problema hoy, o la esclavitud o la servidumbre, a que no se nos encarcele arbitrariamente el derecho a la libertad, a nuestra libertad de opinión, de conciencia, de religión, nuestra libertad de reunión, a estar protegidos contra los discursos de odio, los derechos políticos, a votar, a presentarnos a elecciones, los derechos económicos, sociales y culturales. Hoy hablaba de la educación, efectivamente, que tiene que ver con el acceso a la educación y que tiene que ver también con que se nos brinde una educación de calidad. Los derechos a la salud, los derechos laborales y los derivados de la relación laboral. Todos esos son derechos humanos y están profundamente conectados. El Estado no puede decir que nos garantiza uno y que se desentiende de garantizar los otros. Por ejemplo, si yo no tengo el derecho a la vida, obviamente que no voy a poder disfrutar de ninguno de los otros derechos. Pero no es tan solo ese el ejemplo. Si no tengo educación, capaz que voy a tener menos posibilidades de disfrutar mis derechos políticos. Si no tengo alimentación, difícilmente voy a poder disfrutar de mi derecho a la educación. Los derechos humanos son todos fundamentales, todos. Y el Estado
debe respetar y garantizar efectivamente a todos. Por eso es muy importante que quienes cumplan función estatal garanticen derechos humanos y estén capacitados y capacitadas. Y esto implica conocer lo genérico de derechos humanos y también las particularidades, como por ejemplo la perspectiva de género en lo que tiene que ver con derechos humanos de las mujeres y población LGBTI, o la cosmovisión indígena. Viste que la propiedad es diferente para el concepto occidental que para el concepto indígena. Para una persona que pertenece a un pueblo indígena, la propiedad está relacionada directamente con su vida, porque el sentido de propiedad no es el nuestro, el de los occidentales, sino que es el de una persona que siente que en ese lugar, además, están sus antepasados, está su relación directa con la tierra. El ambiente para un pueblo indígena es fundamental. Entonces, todas las personas que operan dentro del Estado, en cualquier lugar, en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo, en el Poder Judicial, la persona que te atiende en una oficina burocrática en la administración, todas, absolutamente todas, tienen que conocer y practicar el respeto y la garantía de los derechos humanos. Porque cuando no lo hacen, están violando derechos humanos. Yo soy docente en una universidad pública. Si yo discrimino cuando doy clases, estoy violando derechos humanos. Suena fuerte identificarse a uno mismo como un posible violador de derechos humanos, porque pensamos que los violadores de los derechos humanos son los peores sujetos que han pasado por la historia. Y por supuesto que lo son, claro. Son los que cometieron crímenes contra la humanidad como los que se cometieron durante la dictadura militar en nuestro país. Pero todas las personas que trabajamos en el Estado tenemos un enorme privilegio, pero una gran responsabilidad. Y la responsabilidad es equivalente a ese privilegio. Si no sabemos desempeñar nuestra función como corresponde, entonces corremos el riesgo de violar derechos humanos, de no cumplir adecuadamente nuestra función y que entonces el día de mañana el Estado argentino pueda ser responsabilizado por ese motivo ante algún foro internacional, ya sea en el ámbito interamericano, allí donde están la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o en el ámbito de Naciones Unidas, donde hay comités y órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos. El concepto de derechos humanos, además, evoluciona todo el tiempo. Así que hay que actualizarse en relación a las cosas que van pasando. Por ejemplo, aunque los tratados clásicos de derechos humanos no hablaban del derecho a la verdad en relación a lo que ocurrió por violaciones de derechos humanos en el pasado, hoy el derecho a la verdad está reconocido efectivamente. Y aunque los derechos humanos involucren fundamentalmente actitudes del Estado, hoy se empieza a mirar fuertemente la responsabilidad por violación de derechos humanos que cometen quienes no necesariamente están en el Estado. Por ejemplo, las empresas transnacionales o empresas que no son transnacionales, pero que tienen a su cargo un montón de personas y que entonces pueden someterlas a trabajo esclavo, por ejemplo. Eso es una violación de derechos humanos. Y naturalmente, la discriminación y la violencia en contra de las mujeres, en el ámbito público o en el ámbito privado, constituyen efectivamente violaciones de derechos humanos a las cuales hay que hacer frente. Los derechos humanos, además, son la manera de tener una sociedad mejor. ¿Quién puede estar en contra de que las personas tengan educación, salud, trabajo, de que no se las torture, de que no se las discrimine? Un mundo efectivamente así estaría bárbaro, ¿no? Bueno, voy a dejar de compartir el videito para pasar a compartir el PowerPoint que les traje. Fíjense que es un video, es muy introductorio, ¿no? Pero que básicamente aborda muchas cuestiones, ¿no? Aborda la concepción amplia de los derechos humanos, todas las cuestiones que ustedes hoy decían que habían tenido alguna charla interesante, ¿no? De lo que involucra realmente hablar de derechos humanos. En Argentina a veces tenemos una visión muy sesgada de los derechos humanos, ¿no? Y él trata de mostrar esta amplitud, de que en realidad los derechos humanos se viven, ¿no?
en todos los ámbitos en los cuales nos desarrollamos, ¿no? Se viven, pero también se vulneran. ¿Qué tipos de derechos, ¿no? Habla de esa clasificación clásica que ahora vamos a ver, entre derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales. Habla de la interdependencia, ¿no? Él dice, obviamente, si no tenemos derecho a la vida no vamos a poder gozar, y bueno, y cómo muchas veces, y esto se ve en discriminaciones o en situaciones de desigualdad estructural, como por ejemplo, podemos vivir las mujeres o las personas con discapacidad, en el sentido de que obviamente que no voy a llegar a gozar del derecho al trabajo si antes no tuve derecho a la educación, y si previamente no tuve derecho a una vivienda digna, a la salud, ¿no? Cómo están, realmente son interdependientes y parece como que formaran parte, ¿no? Cada derecho un eslabón de una cadena. Habla también, bueno, de la necesidad, habló de la perspectiva de género, vamos a ver otras perspectivas también, vamos a hablar en esta cursada mucho de la perspectiva de discapacidad. Habló de la universalidad, esto de los derechos para todas las personas, ¿sí? Pero también de la necesaria especificidad, porque no todo es lo mismo para todas las personas. Hablo de los pueblos originarios y de la concepción y de las implicancias, ¿no? De lo que es la tierra, de lo que es la propiedad. Habló de la responsabilidad a nivel estatal y de todos los estamentos del Estado, ¿no? Pero también de la responsabilidad de particulares ante las vulneraciones de derechos, y también habló, fíjense que mencionó organismos, que hoy también a la luz de la pregunta de Cande veíamos, ¿no? Porque primero en esta primera parte de la materia ustedes van a ver cuestiones más conceptuales, no me acuerdo si ya la primera o es la segunda, creo que es la segunda parte, ven más, bueno, qué organismos de protección, qué mecanismos tenemos para proteger estos derechos humanos que, bueno, muchas veces no son tan efectivos. Y veremos que en un momento dado en la historia, ¿no? Se cambió esta concepción de la soberanía, y lo que pasa dentro de un país importa a otros y genera una responsabilidad tanto ante estos organismos supranacionales. ¿Por qué supra? Porque están por sobre la soberanía de los estados, ¿sí? Y por eso podemos ir con una vulneración de derechos humanos hasta estos organismos, tanto dentro de nuestro sistema interamericano, de la OEA, ¿no? O ante Naciones Unidas, que es este sistema universal, ¿no? Que son sistemas que conviven, ¿no? Que se complementan. Bueno, para la parte que ahora les traigo algunas cuestiones muy introductorias que ustedes van a desarrollar con el profesor o la profesora que esté asignado para ese tema, ¿no? Pero hoy, al ser la primera clase, bueno, me pareció oportuno traer estas cuestiones. Y porque además yo necesito que ustedes tengan como pensadas estas cuestiones para avanzar en nuestro próximo encuentro, la semana que viene, sobre nuestro módulo, que es el módulo 6, y que vamos a empezar a trabajar el derecho a la vida, y las implicancias, ¿no? Y la protección del derecho a la vida. En primer lugar, sobre bibliografía, a mí me gusta mucho cómo trabaja el tema de los derechos personalísimos, el manual de Blasic, de derechos humanos, pero cualquiera que ustedes tengan va a estar bien. Lo mismo que vamos a manejarnos con algunos casos judiciales y demás, yo se los voy a dejar en la plataforma, creo que incluso probablemente ya estén, pero después lo voy a revisar, para que cualquier material que me parezca que pueda sumarles, se los voy a ir subiendo, pero bueno, a veces me preguntan si quieren, si tienen o tienen la posibilidad, no sé, de algún manual. En este caso Blasic trabaja muy bien el tema de derechos personalísimos, ¿no? Respecto de qué son los derechos humanos, ¿no? Porque bueno, esta concepción amplia que debemos tener, en realidad ustedes van a ver, creo que con el doctor Red, que bueno, depende, ¿no? La concepción filosófica o filosófica donde nos situemos,
qué se va a entender por derecho y qué se va a entender también por derechos humanos, ¿no? Es decir, bueno, desde la concepción de un derecho natural, o ya de un derecho más positivo, o de una concepción marxista, o de una concepción ética, o de una concepción histórica, ¿no? Vamos a tener distintas concepciones, pero no solo es de los derechos humanos, sino que esto está relacionado con las concepciones de los derechos. Muchas veces se dice, o muchas veces, no sé si muchas veces, pero se dice a veces, que los derechos humanos serían un subsistema dentro de un sistema. ¿Por qué digo esto? Pensemos en un círculo grande, que es el sistema del derecho, y dentro de ese círculo grande, un círculo más pequeño, que es este subsistema de los derechos humanos. ¿Por qué se lo define así? Por ejemplo, un autor español, Gregorio Peces Barba, lo define así, porque pareciera que los derechos humanos tienen características propias, ¿no? Dentro de lo que es el sistema del derecho. Tiene principios propios. Entonces hace a esta idea de este subsistema que irradia sobre todo el derecho, pero que tiene unos principios y unas características, ¿no? Que hacen a una especificidad. Yo les copié la definición de Juan Carlos Blasic, que a mí me gusta porque me parece una definición amplia, ¿no? Respecto de los derechos humanos, son aquellos que protegen la dignidad de la persona y sus valores derivados a través de la efectiva y plena satisfacción de sus necesidades básicas, y que derivan en características y principios propios de carácter general y normas jurídicas básicas de protección. Cuando hablamos de derechos humanos, siempre tenemos que pensar que los valores que sustentan a los derechos humanos, y acá habla así, ¿no? Dice, lo primero que menciona es la dignidad. Pensemos en un árbol, se los traje la foto del árbol, pero ahora pensemos para avanzar. Piensen en un árbol, ¿no? El tronco del árbol es la idea de dignidad humana. Y de ese tronco gigante del árbol salen unas ramas gruesas que son la idea de igualdad, la idea de libertad, la idea de solidaridad. Y desde esas ramas hay distintas ramificaciones que igual se entrecruzan, porque no es que son, digamos, compartimentos estancos, se entrecruzan, que son esos derechos, ¿no? Que después veremos que son muchos y que están absolutamente relacionados. ¿Qué características tienen los derechos humanos? Ya lo van a profundizar, pero básicamente me interesa que recordemos que son universales. Y cuando decimos que son universales, decimos que son universales en un doble sentido. ¿Por qué? Universales en cuanto a las personas titulares, de todas las personas. Y también respecto al contenido, es decir, debería ser para todas las personas lo mismo. Eso no quita que la contracara de la universalidad, ¿no? Sea este desafío de la especificidad, la diversidad histórica, por ejemplo, o sobre todo cultural. ¿Por qué? Precisamente con el ejemplo que se daba recién, ¿no? Porque quizás para determinada persona o determinada identidad o determinado grupo, ¿no? Bueno, los derechos humanos requieren de una especificidad, lo vamos a ir viendo, ¿sí? Después veremos las causas, a veces se habla de derechos específicos, pero bueno, ¿qué es lo específico? ¿Qué es lo especial? En realidad es lo contrario, ¿no? A lo que impone el poder. Entonces decimos, bueno, muchas veces erróneamente, esto lo vamos a ver más adelante, decimos las personas con discapacidad tienen derechos específicos o necesidades especiales. Si vos diseñás algo pensando en solo personas que caminan, que ven, que oyen, que razonan de determinada manera, claro, después las otras van a pasar a tener necesidades especiales. Si vos diseñás un sistema pensando solo en personas jóvenes, después las personas mayores van a tener necesidades especiales. Si vos diseñás una educación o la diseñabas hasta hace tiempo pensando solo en hombres, las mujeres después van a tener, o sea, son creaciones sociales, de esto no se olviden, pero bueno, por ahora no hace falta ir un poquito más. Son indivisibles. ¿Qué significa esto? Que los derechos humanos son una totalidad, ¿no? Que no es posible fragmentarlos sin que desaparezcan. Y dentro de esta condición de que son indivisibles los derechos humanos, ya tengan presente que cuando hablamos de derechos humanos, y de cualquier derecho en realidad, tenemos que tener en cuenta algo que se llama el contenido esencial del derecho, el núcleo del derecho, ¿sí? El núcleo del derecho, que significa todo lo que debe estar, de nuevo, dentro de este círculo, ahora es otro círculo, que es todo lo que debe estar para que el derecho exista. Si falta algo, el derecho muere, ¿sí? Esto tiene que ver también con la indivisibilidad. Son integrales, ¿no? Bueno,
justamente este subsistema, ¿no?, al que aludía recién, es un todo estos derechos humanos, sin distinciones de jerarquía ni de valor, aunque algunos autores pueden hacer alguna distinción, pero bueno, es discutible, a mí no me parece, pero bueno, en general, ¿sí?, son un todo. Y son interdependientes, esto que lo explicaba también, ¿no?, recién en el video. Es decir, bueno, no podemos hablar de un derecho si previamente no funcionaron otros derechos. Entonces, a veces, si se corta el eslabón en el segundo derecho, no vamos a llegar nunca al quinto, y en ese sentido, ¿sí?, tanto la política pública como también el sistema judicial y el sistema de justicia debe tener en cuenta estas características. La clasificación que le dio recién Salvioli puede ser una que es la que más conocida, ¿no?, esto de los derechos humanos de primera, de segunda y de tercera generación, que ustedes habrán visto, calculo que en derecho constitucional. Me parece que esto debe ser un repaso, que ya les debe sonar, ¿no? Estos derechos de primera generación que se relacionan con volvamos al árbol, que se relacionan con la idea de libertad, ¿no?, y con un abstencionismo por parte del Estado. Es mentira, pero bueno, se relacionan con eso, ¿no?, en principio, que son los derechos civiles y políticos. Después, los derechos de segunda generación, que tienen que ver con los derechos económicos, sociales y culturales, que se relacionan con la igualdad, ¿no?, y esta necesidad de una actitud más activa por parte del Estado, ¿no?, y algunos dicen más cara, porque requiere de una inversión. Bueno. Y después, derechos humanos de tercera generación, aunque ya se habla de otra generación, esto lo van a ver seguramente con el doctor Mumare, mucho mejor, pero que tienen que ver con este otro principio de solidaridad, ¿no?, y que habla de derechos de incidencia colectiva, que requiere más que nada del Estado de una coordinación internacional, ¿no? Esta clasificación a mí me parece útil quizás al momento de estudiar, pero sepan que es un poco falaz, es un poco mentirosa, porque esta clasificación ha permitido decir que los derechos de segunda generación, los derechos económicos, sociales y culturales, son progresivos, ¿sí? Bueno, mientras los estados ¿no?, tengan medios, a medida que se pueda, se van a ir cumpliendo con estos derechos. Es una cláusula lo de la progresividad en la medida de las posibilidades. Pero no es tan así, porque piensen en un derecho político, ¿no?, como el derecho al voto. El derecho al voto al Estado, ¿no?, ¿le requiere una actitud abstencionista? No. ¿El derecho al voto al Estado le sale gratis? ¿Que ciudadanos y ciudadanas podamos ejercer ese derecho? No, tampoco. O sea, hay mucha inversión, ¿no?, para que podamos ejercer nuestro derecho al voto. Entonces, esto de que los derechos civiles y políticos no cuestan nada, y los derechos económicos, sociales y culturales son los que cuestan, y entonces vamos a dejar, es un poquito falaz. Después hay otras clasificaciones que tienen que ver con el sujeto, ¿no? Derechos generales, si son derechos de todas las personas, o derechos específicos, si son derechos de determinadas personas o situaciones. Los de derechos de determinadas personas, también lo vamos a ver más adelante, que no es tan así, pero sí, por ejemplo, ¿no?, hoy Daniel decía que le gustaba el tema de derecho de consumo, ¿no? Ahí estaríamos en una situación particular donde estamos, ¿no?, tenemos derechos específicos, ¿no?, como consumidores o consumidoras, por ejemplo, ¿no?, que hacen a una situación en la que podemos estar, ¿no?, todas las personas. Según su reconocimiento, bueno, pueden ser explícitos o implícitos, también esto lo tienen claro de constitucional, y bueno, dentro de estos derechos implícitos del 33, que estaremos viendo el encuentro que viene, y esto de la jerarquía, ¿no?, de la necesidad de no considerar que hay derechos que valen más que otros, y sobre todo de la necesidad de tener conciencia que al momento de interpretar, el objetivo es armonizarlos, ¿no?, a los derechos, y por eso tanto esto se ve en el caso concreto. Los derechos humanos también tienen principios, ¿no?, el principio de efectividad, ¿no?, que es muchas veces el principio que más falla, ¿no?, de la efectividad de los derechos humanos. Por eso el Estado no termina con sus obligaciones al decir reconozco los derechos, sino que tiene la obligación de garantizar los derechos, de hacer un seguimiento de los derechos, de fiscalizar su cumplimiento, y en el caso que no, de poner a disposición, ¿no?, los mecanismos para generar una responsabilidad ante casos de incumplimientos. Otro principio es el de progresividad, ¿no?,
que en este caso es que a medida que se van reconociendo los derechos, ¿sí? No podemos volver atrás, ¿no? El de progresividad implica el de no regresividad, ¿no? Entonces, hay derechos que no estarían sujetos a esta cláusula de progresividad, después vamos a ver cuando avancemos en derechos que nos tocan, justamente en nuestro módulo, pero básicamente lo que se va reconociendo no se puede después ir borrando, ¿no? Con el código. Otro principio es el derecho pro persona, el principio pro persona, perdón, que hasta hace un tiempo se decía pro homine. Bueno, vamos a mí me gusta lo del lenguaje inclusivo porque creo que el lenguaje construye la realidad, ¿sí? Es constructor de la realidad, me parece que es importante. Así que bueno, me parece que hablar de un principio, en este caso como pro homine o como los derechos del hombre, me parece que ya tendría que estar superado, pero bueno, el principio de pro persona, básicamente lo más importante es el sentido de que, bueno, vamos a tener distintas normas para aplicar, y siempre tenemos que aplicar la norma, ¿no? Que beneficie en la mayor medida posible, ¿no? a la persona, a los principios en este caso, y a los valores que sustentan a los derechos humanos de las personas, y en el caso en que estas normas puedan restringir, también tendremos que elegir la que menos restrinja el ejercicio de los derechos por parte de las personas. Acá les traje el árbol, ¿no? Cuando hablamos de los valores, entonces ese tronco que lo vean como la idea de dignidad, y esas ramas, ¿no? Que pensemos que son estos principios de igualdad, de libertad y de solidaridad, pero bueno, después las hojitas, ¿sí? Conviven y están absolutamente relacionadas. Cuando hablamos de la dignidad, ¿no? Ese tronco del árbol, acá sí me interesa que ustedes sepan, recordemos, porque claro, si nos preguntamos qué es la dignidad humana, podemos encontrar bibliotecas y bibliotecas respecto de la idea de dignidad humana. Y hay un autor que ya nos quedó muy lejano, pero me parece que hizo un gran aporte, ¿no? A la idea de dignidad humana, que fue Kant en su momento, porque distinguió dos dimensiones de la idea de dignidad humana. Una que tiene que ver con esto de decir que las personas, los seres humanos, somos fines y no medios. Siempre somos fines, ¿no? Y no medios. Si estamos viendo a la persona como un medio, estamos vulnerando, ¿no? Ese principio de ser un fin en sí mismo, ¿no? De la persona. El valor que tenemos los seres humanos por el solo hecho de ser seres humanos, que no debería estar supeditado a nada más, ni a una condición, ni a un género, ni a una capacidad, ni a nada más. Pero la dignidad humana tiene otra dimensión, que tiene que ver con esto de decir, los sujetos, las personas somos sujetos morales. ¿Qué quiere decir que una persona es sujeto moral? Que tiene, ¿no? Capacidad moral, que tiene la posibilidad y la capacidad de tener un proyecto de vida, ¿sí? Y ustedes me dirán, bueno, esto se relaciona con el principio de libertad. Sí, tiene mucha relación con el principio de libertad. O sea que hay una faceta de la idea de dignidad humana que tiene que ver con la autonomía, con la autodeterminación, con el decidir sobre mi propio cuerpo, sobre mi proyecto de vida, sobre mis sueños, sobre mis preferencias, ¿sí? Que se relaciona, por un lado, con la idea de dignidad humana y por el otro con la idea de libertad, ¿no? Bueno, me adelanté, después les dejo el PowerPoint por si quieren profundizar. Pero claro, la idea de libertad, esta idea de decir, bueno, todas las personas somos libres, ¿no? Si no la acompañamos con el derecho a la igualdad, queda como muy vacía la idea de libertad, ¿no? Porque yo le podría decir, bueno, lo podría decir, plagiando a Vidal Campos, que ya hace millones de años daba un ejemplo de decir, bueno, todas las personas somos libres, no sé, de navegar por los ríos, ¿no? Claro, pero no, si salimos a la calle vemos que no es así, porque todas las personas somos libres para viajar por el mundo. Vemos que esto necesitamos, ¿no? Y ahí volvemos a ese concepto que da Blasick, necesitamos con la posibilidad, para ejercer nuestros derechos humanos, de tener unas determinadas necesidades básicas satisfechas, ¿no? Porque si no va a ser muy difícil que podamos ejercer los derechos humanos.
Y la idea de igualdad es muy importante, ¿sí? Primero, fíjense que cuando hablamos de igualdad, lo primero que nos tenemos que preguntar es ¿en qué somos iguales? ¿En qué somos iguales las personas? Cuando el derecho dice que todas las personas son iguales, ¿no? ¿En qué somos iguales? Y yo les digo que lo único que somos iguales las personas es en dignidad y en derechos. El resto es diversidad. Es decir, decía Bobbio, ¿no? Lo contrario a la igualdad es la desigualdad, no la diferencia. La diferencia tiene que ir en el círculo de, como verán me gusta mucho la idea de los círculos, pero bueno, la diferencia tiene que ir en el círculo de la igualdad, ¿sí? Porque lo contrario a la igualdad es la desigualdad. La diferencia tiene que estar incluida cuando hablamos de igualdad, ¿sí? De toda la diversidad que hace a nuestra condición de seres humanos, ¿sí? Ferrajoli, como ya para hoy no les voy a aburrir, pero sí pensemos, y en este sentido esto de la especificidad, para cerrarles la idea que decía, de cuando pensamos en la evolución, ¿no?, de cómo fueron los derechos humanos, ¿no? Bobbio distingue 4 procesos. Siempre les digo, los nombres de estos procesos son difíciles, pero lo que significa cada proceso no. Así que no se preocupen por el nombre, ¿sí? El nombre parece medio difícil. El primer proceso que distingue Bobbio cuando habla de la evolución de los derechos humanos es el de positivación. ¿Qué significa esto? Significa el momento histórico donde los derechos humanos dejaron de ser lo que decía Dios, lo que decía el rey, para pasar a ser lo que estaba escrito en una carta magna, en una constitución, ¿sí? Se positivizaron los derechos humanos. Eso fue realmente, ¿no?, un proceso importante en la evolución, un primer proceso. Un segundo proceso fue el que él llama el proceso de generalización de los derechos humanos, que fue cuando los derechos humanos, aparentemente, les hago unas comillas acá, dejaron de ser solo del hombre blanco propietario, ¿sí? Y pasaron a ser de todas las personas, entre comillas, ¿no? O, por ejemplo, el derecho a la propiedad, el derecho al voto, ¿no? Pasaron en principio a ser de todas las personas. Ahí se generalizaron los derechos. Otro proceso importante fue cuando los derechos humanos cobraron, ¿no?, esta dimensión de internacionales, el proceso de internacionalización de los derechos humanos, que fue justamente cuando se crearon estos organismos, ¿sí?, de Naciones Unidas, allá por 1945, 48, que se empezaron a crear estos organismos que están por sobre la soberanía de los estados y que, bueno, le dan una protección y una dimensión internacional a los derechos humanos. Y el cuarto proceso y último que distingue Bobbio es el proceso de especificación, ¿sí?, de los derechos humanos. Especificación en cuanto a los titulares, a las personas titulares, y en cuanto a los contenidos. Esto que decíamos, bueno, por ejemplo, derechos de las personas consumidoras o usuarias, ¿no? Se habla de derechos específicos, ya vamos a ver, de las personas con discapacidad, que ya pongan un no si están tomando apuntes. No, ya les voy a decir por qué no, pero bueno. Pero sí de la especificidad, de, por ejemplo, decir, bueno, necesitamos las mujeres todavía leyes o políticas públicas que nos pongan un poquito, ¿no? Que nos den una determinada especificidad. ¿Necesitan las personas con discapacidad de una política pública, de unas leyes que le den una especificidad? ¿Necesitan los pueblos originarios? ¿Necesitan las personas con una identidad de género diversa? Sí, pero ¿por qué? Porque esto de, volvamos al proceso 2, esto de la generalización de los derechos humanos, cuando nos dijeron que los derechos humanos eran de todas las personas, fue una falacia, fue una mentira. Eso no fue así. O sea, eso se dijo formalmente, ¿no? Esta igualdad formal de decir todas las personas. Pero el derecho no es neutro. Entonces el derecho siempre fue también replicando, ¿sí?, parámetros patriarcales, parámetros racistas, parámetros capacitistas. Siempre fue una herramienta también del poder. Entonces esto lo tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y cuando hablamos de derechos específicos, decir, bueno, ojo, en realidad estamos compensando, ¿sí?, porque ese proceso de generalización no fue real, no fue verdadero.
La igualdad en nuestra Constitución, ya lo van a ver, creo, el tema con Fernández Puentes, ¿no? Bueno, tenemos en nuestro artículo 16 clásico, ¿no? El artículo 37 que suma, ¿no?, esta mirada de acciones positivas en el ámbito del derecho al sufragio de una mirada amplia y la mujer, el artículo 75, inciso 23, que obliga a legislar, ¿no?, al Congreso medidas de acción positiva, ¿no?, para determinados grupos, entre ellos la niñez, mujeres, personas mayores y personas con discapacidad, y tenemos, vamos a ver, eso es la segunda parte que a mí me encanta y les toca conmigo, todo lo que son los tratados específicos, ¿no? Por ejemplo, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Convención sobre los Derechos de las Personas Mayores a nivel de nuestro sistema interamericano, de los derechos del niño, bueno, a partir, sabemos, ¿no?, del 75, inciso 22, que incorpora una serie de tratados que forman parte de nuestro bloque de constitucionalidad, tenemos, digamos, toda esa protección, que es profunda, ¿sí?, del derecho internacional de los derechos humanos, ¿sí? Lo último que les digo, ya por hoy les largo, ¿no? Cuando hablamos de igualdad, ¿sí?, muchas veces se habla de vulnerabilidad, ¿no? Grupos vulnerables. Bueno, tachen grupos vulnerables. Hablemos de grupos en situación de vulnerabilidad. ¿Por qué les parece que puedo decir, no me gusta hablar de personas vulnerables, sino más bien de personas en situación de vulnerabilidad? Porque acá de nuevo vengo a marcar lo social en la construcción de, ¿no? Es decir, construimos un mundo pensado para algunas personas y otras no es que sean vulnerables per se, sino que están en una situación de vulnerabilidad, pero precisamente, ¿sí?, porque no se les tuvo en cuenta, o precisamente porque viven una situación de desigualdad estructural en todos los ámbitos de la vida, o porque viven una situación de violencia institucional. Entonces, claro que están en situación de vulnerabilidad, ¿no? Dentro de estos grupos podemos identificar varios, ¿no? Yo les pongo algunos, les traigo algunos, pero son dinámicos también, ¿no? Y requieren, ¿sí?, bueno, por supuesto, de medidas de acción positiva. Las medidas de acción positiva que consagra el 75, inciso 23, son todas esas medidas que se adoptan para compensar, ¿sí?, estas situaciones de vulnerabilidad, esas desigualdades que se dan en la realidad. Por ejemplo, decir que hay un cupo de un 4% de personas con discapacidad que deben trabajar en la administración pública. ¿Por qué se adopta esa medida? Ahora se ha avanzado, ¿no?, en otros colectivos, ¿no?, como por ejemplo las personas trans. ¿Por qué? Porque son grupos que están en una situación de vulnerabilidad. En la realidad tenemos que compensar. Son medidas que tienden a compensar, que se piensan con un carácter transitorio hasta compensar esta desigualdad, ¿sí?, y que sí diferencian, pero no son discriminatorias, sino totalmente vienen a erradicar o tratar de compensar esa discriminación, que es estructural. Cuando hablo de estructural, hablo de estructura social, hablo de fondo, estas personas que decís, bueno, pero ¿por qué le vamos a dar un cupo a esta persona con discapacidad? O por ejemplo, ¿no?, si sacaron lo mismo para ingresar a, no sé, o para acceder a una beca, se sacó lo mismo esta persona con discapacidad que esta que no la tiene, ¿por qué le vamos a dar ese plus? ¿No? Porque esto se ha discutido mucho desde que se consagraron en Estados Unidos las medidas de acción positiva. Porque esa persona con discapacidad pertenece a un grupo que viene sufriendo una situación de discriminación en todos los ámbitos de la vida, ¿sí? Entonces, ese grupo requiere de una ayuda y de una compensación, ¿sí?, que puede ser un cupo, así como les digo, ¿no?, o puede ser medidas que se llaman medidas de acción positiva en sentido amplio. Por ejemplo, no sé, que el Estado decida financiar la toma de conciencia por parte de la población a través de, me sale propagandas, pero no es el término, no me sale, bueno, pensemos en propagandas, ¿no?, que pongan la mirada en esta situación de especial vulnerabilidad y de discriminación. Ahí el Estado está poniendo un dinero, ¿sí?, está priorizando a un grupo en relación a otros, pero precisamente por esta situación de desigualdad de fondo que viven las personas, ¿sí? Bueno,
Cuando hablemos, y con esto cierro, de derechos personalísimos en la próxima clase, y de el derecho a la vida, el derecho a la integridad, el derecho a la identidad, ¿no? Tenemos que les pido que tengamos presente más que nada, y esto lo voy a volver a repetir, ese árbol, ¿no? Y ese valor que sustenta los derechos humanos que tiene que ver con la dignidad. Dignidad en el sentido de la persona valiosa, o sea, ser humano, y de la persona con autonomía. Porque van a ver que cuando trabajemos cuestiones del módulo 6, todas se relacionan con la autonomía, con la autodeterminación, con este derecho, ¿no?, a ser yo misma, a concebir nuestra identidad, ¿sí?, a tener la posibilidad de proyectarnos, ¿no?, como seres humanos. Entonces es muy importante esa dimensión, esas dimensiones de la idea de dignidad que se tengan presentes. Bueno, no sé si les quedaron dudas o algo que haya dicho que no se entendió, es el momento. Si no, para la clase que viene no les voy a dar tarea por ser la primera, después les voy a dar siempre alguna lectura o eso. Pero bueno, ya retomaríamos el miércoles que viene con las implicancias del derecho a la vida. ¿No hay dudas? Bueno, entonces mañana tienen a la doctora Fernández Puentes y ya la semana que viene retoman con el cronograma habitual y el miércoles nos vemos. Gracias. Gracias a vos. Gracias, profe. Hasta la próxima. Chao.